seguridad alimentaria pues, es un conjunto de acciones, de programas que nos permiten que aseguremos que todos los habitantes de un país, en este caso México, tenga garantizada una buena alimentación. Y hoy nosotros en el país tenemos lamentablemente 28 millones de mexicanas y mexicanos que viven en condiciones de carencia alimentaria. Y es así como el día 1 de noviembre del año 2012, cuando él toma posesión de la presidencia de la República en Palacio Nacional, nos da cuenta de 13 decisiones presidenciales y 3 de ellas tienen que ver justamente con la Secretaría de Desarrollo Social, y de esas 3, una de ellas es dar inicio de manera inmediata a la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Qué significa la Cruzada Nacional contra el Hambre? Es una estrategia de gobierno a partir de un diagnóstico claro que se tiene en el gobierno federal, donde, repito, sabemos que 28 millones de mexicanas y mexicanos viven en condiciones de carencia alimentaria, y donde nos damos cuenta que 11 de esos 28 tienen más de 2 carencias, y al unirlos, la intersección nos dice que quienes tienen una y otra condición son poco más de 7 millones de mexicanas y mexicanos, y a esos va dirigido en primer año la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tenemos claro todos que en cada una de las dependencias del gobierno federal tenemos políticas públicas y programas que se orientan a combatir la pobreza alimentaria. Y tenemos claro también que los municipios hacen su esfuerzo importante para tener programas de desayunos escolares, por decir algún tema. ¿Qué pasa? Que si cada uno de los 3 niveles de gobierno y de las diferentes entidades y de las diferentes dependencias dirigen sus políticas y sus acciones y sus programas según sus criterios, no vamos a poder abatir la pobreza. Por eso el gran reto es cómo alineamos las acciones, los programas y las obras de los 3 niveles de gobierno. Cada año se firma un convenio nacional de desarrollo social con cada entidad, y aquí en estos convenios ya se les dice a los gobiernos de los estados dónde está la pobreza extrema, la carencia alimentaria, hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos, cuáles son las localidades y cuáles son prácticamente el número de familias que debemos atender. Es un criterio que cada año ya estamos manejando con los estados. Y el segundo, me parece que también es muy importante, por primera vez hay recursos federales de un fondo que se llama el FAIS, que es el Fondo de Aportación de Infraestructura Social, que en el país tenemos alrededor de 60,000 millones de pesos, 58,000 millones de pesos, y hoy, por primera vez, el presidente de la República ha señalado que para que estos municipios, que los ejercen los municipios directamente para infraestructura, solo se puedan ejercer con los criterios que la Secretaría de Desarrollo Social señale en coordinación con el Coneval. Es decir, les estamos diciendo a los municipios que sí se puede, en qué sí se pueden aplicar y en qué no se pueden aplicar. ¿Y dónde? De tal suerte que de esta manera vamos a influir mucho más rápido en los indicadores y en las carencias de pobreza en el país. Mencionó ya el subsecretario Nemer el tema de la seguridad alimentaria, y yo aquí quiero poner en énfasis 2 elementos que constituyen básicamente la seguridad alimentaria. Una es la disponibilidad de los alimentos, es el acceso físico, es decir, que se distribuyan a esos lugares en donde no están tan accesibles, y el económico, que se pueda comprar. Y no es tan evidente y no está exclusivamente relacionado con la producción de alimentos. Y se tiene mucho la tendencia a pensar que una seguridad alimentaria está relacionada con una buena producción de alimentos. No es cierto. Y si pensamos que en la zona rural el ingreso agropecuario es el 30% del ingreso, que ni siquiera es el más importante, empezamos a pensar o tenemos que pensar que el ingreso por otras fuentes económicas, digamos, es mucho más importante que el ingreso agropecuario. O sea, depende mucho de qué zona estamos hablando. Por supuesto, hay zonas con una gran vocación agropecuaria, pero hay otras que no, que simplemente no tienen el potencial, no tienen la población mercado, o sea, no tienen dónde vender, no tienen la infraestructura. Y pensar que vamos a hacer de esas poblaciones productores pues es una utopía, y además ni siquiera tiene un poco un sentido de realidad ni un sentido de desarrollo económico en un país que tiene un montón de otras actividades, ¿no? Entonces hay que pensar cuando se habla de una pobreza en zona rural, que es donde realmente se acumula en mayor medida, o sea, no en mayor medida en cuanto a población, sino en mayor medida de más pobres, es en zona rural,
que la solución tiene que ir enfocada en una serie de intervenciones no exclusivamente derivadas del sector agropecuario. Y ahí nos encontramos con el problema de la gobernanza. O sea, cuando hablamos de cómo solucionar un problema de pobreza o un problema de... porque en el fondo estamos hablando de pobreza, cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar, y ahí es donde viene realmente el problema, porque tenemos que pensar en el territorio y no tanto en no sé, quién debe dirigir qué acción, sino el territorio como eje canalizador, eje estratégico, eje planificador, como el núcleo en donde vamos a concentrar las acciones, y ver cuáles son las posibilidades de desarrollo de ese núcleo, de ese territorio, y pensar, pues aquí tiene sentido trabajar desde el sector agropecuario, en esta zona el turístico, aquí hay una planta de producción automotriz, y aquí pues puede haber, no sé, una carretera, construcción inmobiliaria. Y ahí es donde realmente podemos empezar a pensar en el desarrollo del territorio. El reto es, dentro de ese territorio en el que vamos a tener que trabajar, con quién vamos a tener que ponernos de acuerdo, no solamente desde el punto de vista horizontal de cuáles son las áreas que tiene de potencial este territorio o las que son, sino desde el punto de vista vertical, cómo bajar esa coordinación que ahora está muy bien establecida a nivel federal, cómo bajarla a nivel del territorio, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto. O sea, ahí realmente es donde tenemos que buscar esos acuerdos institucionales en los que no van a ser únicamente, porque recordemos, yo hablo quizá con más conocimiento de causa de zona rural. En zona rural en particular, quizás también en la urbana, pero sobre todo en la zona rural, el sector no gubernamental es casi tan importante como el gubernamental, porque tiene más presencia. O sea, hay una fuerte falta de presencia institucional en zona rural. Entonces, ahí hay que contar con los actores. Entonces, cuando hablamos de esta gobernanza, el sector social, como digo, es un elemento que no se puede ignorar. Y bueno, hay una variedad enorme de actores cuando decimos sector privado. Sí, es una categoría bien amplia. Aún unos incluyen pequeños productores, ¿sí? Porque operan en un mercado y así se pueden entender. Pero el análisis de Oxfam dentro de nuestra campaña Grow, ¿sí? De Oxfam Internacional, lanzado en medio de 2011, fue que tenemos un sistema alimentario global o una cadena de comida, food chain, de más o menos 1 millón de productores en un lado y 7.000 millones de consumidores, todos nosotros, de comida en el otro lado de esa cadena. Y tenemos esa gran variedad del sector privado y también un marco de reglas, de leyes, de instituciones públicas, etc. Pero hay categorías y actores muy influenciables adentro de esa cadena muy compleja, y puedo identificar 2 categorías así. En inglés diríamos traders o trader processors, son las que procesan, exportan las comodidades agrícolas, y también hay las marcas o las que hacen la comida procesada. Los ingredientes agrícolas se hacen en galletas o en bebidas o lo que sea. Y entonces hay una buena concentración de poder en el mercado en esas 2 categorías. Entonces es una teoría de cambio indirecta, de una manera influyendo a las marcas que los consumidores conocen, para influirles a sí mismo, también influir a los traders que están abajo o que están atrás de la marca.